Bueno, vamos a ver otitis media. La otitis media también es una presentación muy frecuente en pediatría. Tienen que poder hacer diagnósticos según los enunciados que puedan observar y tienen que poder saber recordar el tratamiento antibiótico con la dosis adecuada para las otitis media. La incidencia se corresponde a una máxima incidencia entre niños desde los 6 meses hasta los 20 meses. Probablemente a los 3 años el 80% de los niños haya tenido por lo menos un episodio de OMA y el 45% habrá tenido 3 o más episodios. Es mucho más frecuente en invierno, cuenta con factores de riesgo. Los factores de riesgo seguramente los recuerdan, están asociados con el hacinamiento, es más característica la otitis en varones que en mujeres, también todas las enfermedades virales, los catarros de vías aéreas superiores repetidos, la asistencia a guardería, hermanos mayores, bajo nivel socioeconómico, uso de chupete, ausencia de lactancia materna, fumadores pasivos, hermanos mayores con antecedentes de OMA, anomalía craniofaciales, etc. Son muchos los factores de riesgo. Lo que ustedes tienen que poder recordar es cómo se hace el diagnóstico. El diagnóstico es a través de la clínica, que primero va a haber dolor de oído, es decir, otalgia, fiebre en la mitad de los pacientes, porque la mitad de los pacientes no tienen fiebre, y esto hay que poder recordarlo porque en el enunciado puede presentar síntomas de otitis sin fiebre, irritabilidad y rechazo del alimento. En la otoscopía, uno lo que observa es congestión timpánica con o sin abombamiento, pero lo que sí debe haber es falta de movilidad de la membrana timpánica con la otoscopía neumática o perforación timpánica con supuración, que uno lo que observa es una lesión a nivel del tímpano, y para esto, si hay supuración, primero que hay que realizar una limpieza para poder observar el tímpano. Entonces, es importante tener en cuenta la clínica y la otoscopía, pero no se puede hacer diagnóstico de otitis sin otoscopía. Es decir, que si yo en un enunciado no tengo la descripción de la otoscopía, no puedo hacer diagnóstico de otitis. Las indicaciones de tímpanocentesis van a ser OMA sin respuesta al tratamiento antibiótico de segunda elección, es decir, que yo hice el diagnóstico de otitis media por otoscopía y por clínica, le aplico el tratamiento de primera elección que va a ser amoxicilina, está 48 a 72 horas con el tratamiento, no revierte, aumento el espectro, amoxicilina clavulánico, está el paciente 48 a 72 horas y no revierte, entonces a partir de ese momento tiene indicación de tímpanocentesis. Pacientes con OMA, más complicación supurativa. Pacientes inmunosuprimidos de base, porque hay que valorar el antibiograma del germen que les está produciendo la otitis, recién nacido, porque el recién nacido habitualmente no presenta otitis media, y paciente tóxico o gravemente enfermo. Cuando nosotros hablamos de etiología, según lo que describe el Nelson, la etiología más frecuente descripta es la bacteriana. Nosotros sospechamos que hay infecciones virales y estas son las más frecuentes, pero en la descripción bibliográfica aparece la posibilidad de que la etiología más frecuente sea la bacteriana y de esta va a ser el neumococo. El Haemophilus influenza no B sería el germen siguiente al neumococo porque no estaría incluido en la prevención por vacunas también. Es un germen que no está dentro de las cepas que aplican las vacunas obligatorias de Haemophilus. Y por último, la moraxella. Dentro de las etiologías virales, lo que vamos a ver es el rinovirus y el sincicial como etiologías más frecuentes. Sospechando entonces que por la clínica y por la otoscopía el paciente tiene una infección ótica de causa probablemente bacteriana, le vamos a dar el tratamiento con amoxicilina 80 miligramos kilo día, 10 días. ¿Sí? Ese sería el tratamiento antibiótico que deben recordar. De la misma manera que hay que recordar el tratamiento y la dosis de faringitis, este es otra dosis que hay que recordar. Opciones alternativas serían cefalosporinas de segunda generación como cefuroxime o podría ser amoxicilina clavulánico o eventualmente macrólidos. La segunda elección, es decir, no mejoría del tratamiento después de las 48-72 horas, se debe agregar amoxicilina clavulánico o eventualmente una cefalosporina de segunda que puede ser la cefuroxima o eventualmente si el paciente desmejora clínicamente y se lo presenta como un paciente mucho más comprometido, ya dijimos que además de tener indicación de tímpanocentesis, podíamos también ampliar el espectro a ceftraxona. Bueno, la actualización acerca del tratamiento de la OMA es en función de la discriminación de grupos etarios. Entonces, se tratan con antibióticos a los menores de 2 años con OMA confirmada, a los menores de 6 meses con sospecha de OMA y entre los 6 meses y 24 meses de vida con diagnóstico dudoso, pero con enfermedad grave, es decir, si tienen fiebre más de 39 grados, otalgia intensa o aspecto tóxico, también deben tratarse. Los niños de este grupo etario con diagnóstico cuestionable o enfermedad no grave pueden observarse durante 2 o 3 días con un seguimiento muy estrecho. En mayores de 2 años se debe considerar la observación de la otitis media no grave o con diagnóstico dudoso. Entonces, para sintetizar, el tratamiento antibiótico se reserva para los episodios confirmados y los episodios graves de otitis media aguda. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? Las no supurativas o las supurativas. Dentro de las no supurativas, la hipoacusia transitoria, y cuando ustedes vean el módulo de neonatología, verán que una de la causa más frecuente de hipoacusia es la hipoacusia de conducción. Y es esta la causa más frecuente, ¿sí? El oído ocupado. Después hay otras causas de hipoacusia, pero cualquier causa que afecte la parte neurológica de la conducción de la sensibilidad auditiva, estaríamos hablando de otros gérmenes. Pero en general, cuando uno habla de hipoacusia como causa más frecuente en la población general, lo que dice es que es por ocupación de la cavidad media del oído.
Otra no supurativa es con la OMA con exudados crónicos o alteraciones en la cadena de huesecillos que se va produciendo con reiteradas infecciones ópticas. Y dentro de las complicaciones supurativas tenemos las intratemporales o las intracraneales. De las intracraneales, la perforación de la membrana timpánica, la parálisis facial o la mastoiditis, que sería la complicación más severa. Entonces, recordar que las complicaciones pueden ser no supurativas o supurativas, y de las supurativas la más severa y más temible es la mastoiditis. Y dentro de las intracraneales podemos ver pacientes que se complican con meningitis, absceso cerebral, extradural, dural, tromboflebitis del seno lateral, etcétera, que son mucho menos frecuentes. ¿Cómo se define otitis recurrente media? Se define por 3 episodios en 6 meses y o 4 episodios en un año.